Bien, en este último video tutorial revisaremos dos funciones que son supremamente importantes, son la función filter y que son la función calculate, ¿vale? Para este ejercicio en particular vamos a resolver esta pregunta de cuál es el total de ventas para cada uno de los vendedores como porcentaje de las ventas del mayor vendedor o del vendedor que más ventas realizó. En este caso, para facilitar el ejercicio, el vendedor que más ventas realizó fue Caterine Miranda. Listo, entonces tenemos que calcular las ventas como porcentaje de cada uno de los demás vendedores respecto de Caterine Miranda. Antes de realizar los cálculos que vamos a realizar, que vamos a llevar a cabo a continuación, vamos a ir un segundo hasta Power Pivot. Y en Power Pivot lo que nosotros vamos a hacer es algo muy sencillo. Aquí donde nosotros estamos ubicados, Vamos a tomar, vamos a ubicarnos aquí en la pestaña Inicio, nos vamos a ubicar en esta última sección que se llama Ver. Allí vamos a ubicar una herramienta que se llama Vista de diagrama. En la vista de diagrama le vamos a dar un clic, ¿vale? Una vez nosotros le damos clic, nosotros vamos a ver las tablas, cada una de las tablas que nosotros hemos cargado de la siguiente manera. La vamos a tener aquí dispuestas. ¿Listo? La vamos a tener acá dispuestas de manera horizontal. Nosotros por ahora no hemos abordado este tema, así que por ahora no se preocupen, lo vamos a ver en la última sesión. Lo único que quiero es que hagamos lo siguiente. Esta tabla de ventas la vamos a ubicar por acá en el centro y todas las demás tablas las vamos a ubicar alrededor de esa tabla de ventas. ¿Listo? Vamos a ubicarla por acá y todas las demás tablas van a quedar alrededor de la tabla de ventas. ¿Cuál es nuestro propósito? Vamos a conectar esta tabla de ventas que quedó aquí en el centro con todas y cada una de las demás tablas. ¿Qué significan esas conexiones? ¿Para qué sirven y demás? Lo vamos a ver en la en la última sesión de la capacitación. Por ahora, lo único que quiero es que tengamos en cuenta que en cada una de estas tablitas que quedó aquí alrededor de la tabla de ventas hay un campo ID. Entonces, la tabla gerente tiene un campo que se llama ID gerente, la tabla operador tiene un campo que se llama ID operador, la tabla de vendedor tiene un campo que se llama ID vendedor, etcétera, etcétera. Cada uno de esos IDs de esas tablas que están alrededor de la tabla de ventas corresponden con un campo en la tabla de ventas. Entonces, la tabla de ventas también va a tener su homónimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar los IDs de cada una de las tablas que quedaron aquí alrededor y lo vamos a llevar y lo vamos a conectar con su respectivo ID correspondiente, valga la redundancia. Entonces, el ID gerente le voy a dar un clic, lo tomo, lo arrastro, tengo el clic sostenido y lo traigo aquí al ID gerente desde la tabla de ventas y lo suelto. Paso uno. ¿Listo? Siguiente, ID operador. Hago el mismo ejercicio, pero ahora lo voy a conectar con ID operador de la tabla de ventas. Tomo el ID vendedor de la tabla vendedor, lo arrastro y lo conecto con ID vendedor, pero de la tabla de ventas. El ID distribuidor lo conecto con el ID distribuidor correspondiente. El ID país lo voy a tomar y lo arrastro, lo conecto con ID país y finalmente ID marca, lo conecto con ID marca. Listo, voy a cerrar esto un momentico acá y más o menos así una especie como de araña vamos a ver. En la última sesión vamos a ver qué significa este esquema que estamos viendo y demás. Una vez realizamos esto, ya está, nos podemos devolver hasta el Excel y vamos a proceder a realizar los cálculos para contestar a esta pregunta. ¿Listo? Entonces nos están solicitando las ventas como porcentaje, las ventas de cada uno de los vendedores como porcentaje de las ventas de Catalina y Miranda. Entonces simplemente lo primero que vamos a hacer es que aquí en la parte derecha de nuestra pantalla de la tabla que se llama vendedor, voy a tomar el vendedor y lo voy a traer a filas. Y de la tabla de venta voy a tomar, donde tenemos alojadas las medidas, voy a tomar la medida que se llama total ventas y la arrastro hasta el área de valores. ¿Listo? Ese más o menos es el primer ejercicio. Yo quiero saber cuál es el vendedor que más ventas realizó, entonces simplemente voy a organizar este campo de mayor a menor. ¿Listo? Y de esa manera voy a lograr conocer ¿cuál fue el vendedor que más venta realizó? Que en este caso, en efecto, es Caterina Miranda. ¿Listo? Que ya dijimos que era Caterina Miranda. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queremos saber? Que cada una de estas ventas de los demás vendedores, ¿cuánto representan sobre las ventas de Caterina Miranda? Y para ello, pues vamos a utilizar otra función bien interesante, que es la función filter. ¿Listo? La función filter en DAX, básicamente lo que va a hacer es que va a tomar una tabla que no tiene ningún filtro y nos va a devolver la tabla filtrada con el filtro que nosotros le indiquemos. Entonces, vamos a ir hasta Power Pivot, nueva medida, y esta nueva medida se va a llamar ventas solo Caterine Miranda. Así se va a llamar la medida. Es decir, que esta medida representa única y exclusivamente las ventas de Caterine Miranda. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la función sumx nuevamente. Fue la primera función que nosotros utilizamos, esa función de iteración. Recuerden que la función sumx, el primer parámetro que nos solicita es una tabla.
En este caso, la tabla nosotros se la vamos a pasar con la función filter. La función filter, recordemos qué es lo que va a hacer. Va a tomar una tabla, le va a aplicar un filtro y nos devuelve esa tabla filtrada. Entonces, junto con la función filter, vamos a utilizar una función que se llama all. ¿Para qué nos sirve esa función all? Para que elimine cualquier filtro que esa tabla que yo le voy a pasar a la función filter pueda tener aplicada. Yo no quiero que la tabla que le voy a pasar a la función filter tenga ningún filtro. ¿Listo? Y en este caso, simple y llanamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a tomar acá, ¿listo? Voy a tomar acá la función all, abro paréntesis y le voy a decir que se va a ir hasta la tabla de ventas. Esa es la tabla que yo le voy a pasar y cierro paréntesis. Entonces, en este caso, estoy pasando a la función filter. La función filter lo que me va a pedir es una tabla y me va a pedir una expresión de filtro. Esta es la tabla que yo le estoy pasando. Vamos a poner punto y coma. ¿Y cuál va a ser la expresión de filtro? En este caso, la expresión de filtro va a ser que se va a ir hasta la tabla de ventas y va a ubicar el ID del vendedor. ¿Listo? El ID del vendedor va a ser exactamente igual a, y ya les explico qué significa, V-04. ¿Qué significa este que ID vendedor V-04? Este ID vendedor V-04 es el ID que le corresponde a Caterina y Miranda dentro de la base de datos. Ese es el ID que identifica las ventas de Caterina y Miranda. ¿Listo? Que ya lo vamos a comprobar. V-04 es la expresión de filtro que se le aplica a esta tabla de ventas que yo le estoy pasando a la función filter. ¿Listo? Esa va a ser la tabla filtrada que va a cumplir la función dentro de SumX. Entonces, SumX, ¿cuál es la tabla que le estamos pasando? Esta tabla completa. Ahora, recordemos que la función SumX, ¿qué más nos solicita? La función SumX, el segundo argumento que nos va a solicitar, el segundo parámetro es una expresión. Entonces, vamos a poner punto y coma. Y en este caso, ¿cuál va a ser la expresión? La expresión simple y sencillamente va a ser exactamente la misma, que tome las cantidades y las multiplique por el respectivo precio de venta y para el colmo. ¿Listo? Le decimos que eso sea moneda, que no queremos ver decimales y le decimos aceptar. ¿Listo? Y dentro de esta tabla acabamos de traer las ventas para Caterina y Miranda. Vamos a volver a organizar la tabla de mayor a menor. Y fijémonos que en este caso me está trayendo las ventas de Caterina y Miranda al frente de cada uno de los demás vendedores. 178.283.146. Una vez tenemos las ventas en esa medida aloja única y exclusivamente las ventas de Caterina y Miranda, ahora estamos en condiciones de calcular las ventas de cada uno de estos vendedores, cuánto representa sobre las ventas de Caterina y Miranda. Entonces, para ello simplemente nos vamos a Power Pivot, vamos a crear una nueva medida, y en este caso se va a llamar ventas como porcentaje de Caterina y Miranda, como porcentaje de Caterina Miranda. Y aquí vamos a utilizar una función de agregación muy sencilla que no hemos visto, pero que es fácil de implementar, que es la función divide. La función divide nos va a permitir realizar divisiones. En este caso, los dos argumentos que nos va a solicitar es el numerador y el denominador. Entonces, ¿el numerador cuál va a ser? El numerador van a ser el total de ventas que nosotros habíamos calculado inicialmente, punto y coma, y lo vamos a dividir sobre las ventas de, solo para ventas solo, Caterina y Miranda. Y coma, ponemos el último argumento que es cero, que en caso de que haya algún error, él nos va a devolver un cero. Le vamos a decir que eso es un número y el formato va a ser en porcentaje, que me muestre un solo decimal y le voy a decir aceptar. ¿Listo? ¿Y aquí qué sucede? Esta medida me está mostrando cuánto representan las ventas de este vendedor en particular como porcentaje de las ventas que realizó Catarina Miranda. Entonces, en esa última medida lo que hicimos fue tomar las ventas de este vendedor, en este caso el vendedor Enzo, y de este vendedor Enzo lo que hicimos fue dividir esos 169 millones sobre los 178 millones de las ventas de Caterine. Entonces, esos 169 millones sobre las ventas de Caterine representan el 95,1%. ¿Listo? Luego tenemos a María La Torre. María La Torre, las ventas de María La Torre, esos 162 millones sobre las ventas de Caterine representan el 91,2%. Entonces, aquí básicamente lo que podemos identificar es cuánto representan las ventas de todos los vendedores respecto de las ventas de la mejor vendedora del proyecto. ¿Listo? Si nosotros nos fijamos de estos vendedores, desde Sandro hasta Marcelo, más o menos, fueron vendedores que vendieron alrededor de la mitad de todo lo que vendió Caterina Miranda. El vendedor específicamente, Horacio Olivera, vendió 63,4%, es decir, este vendedor vendió alrededor de 2/3 del total que vendió Caterina Miranda, y ya estos últimos vendedores
son los más cercanos, entre 84 y 95,1% sobre las ventas del total de Catalina Miranda. Entonces, es bien interesante poder construir estas medidas con la función filter. Y finalmente, vamos a utilizar la función cálculo. Y en este caso, nos están solicitando calcular las ventas solo de Apple, pero utilizando única y exclusivamente la función calculate. ¿Listo? Pues en este caso vamos a insertar una tabla dinámica. ¿Listo? Nos exige construir una medida que nos muestre esa venta. Entonces yo simplemente podría tomar de la tabla marca la marca y la traigo acá y la traigo acá a la tabla dinámica y puedo tomar la medida que se llama total ventas, y esa medida totalmente la arrastro al área de valores y yo ya podría saber que Apple vendió 211.419.000. ¿Listo? Pero nos están pidiendo una medida que nos muestre exclusivamente las ventas de Apple. Entonces por aquí voy a insertar una siguiente tabla dinámica para poder construir esa medida y mostrarla única y exclusivamente en esa tabla dinámica. Entonces vamos a hacer uso de la función cálculo y vamos a irnos a Power Pivot, le vamos a decir nueva medida y esa medida se va a llamar ventas Apple. ¿Listo? Y aquí vamos a llamar a la función calculate, pero antes de llamar a la función calculate, nos vamos a ir un segundito hasta la tabla de ventas. ¿Listo? Y hasta donde están las tablas mejor y nos vamos a ubicar en la tabla que se llama marca. Entonces nosotros aquí vamos a poder identificar rápidamente que Apple dentro de la tabla de ventas, el ID que le corresponde es el M-01. M-01. Entonces nos devolvemos al Excel. Ahora sí vamos a Power Pivot, le vamos a decir medidas, le voy a decir nueva medida y esa medida se va a llamar ventas Apple. Llamamos a la función calculate y lo interesante de la función calculate es que funciona muy similar a la función filter. La función calculate nos va a solicitar una expresión. ¿Qué expresión? La que se llama total ventas. Entonces yo le voy a pasar esa medida que nosotros habíamos construido inicialmente. La función calculate nos va a devolver algo relacionado con esta medida, ¿vale? Pero simple y llanamente a esa medida total ventas yo le voy a poder aplicar un filtro. Y entonces simplemente le voy a decir que de la tabla de ventas, el ID marca es exactamente igual a M-01 en minúsculo. M-01. ¿Listo? Cerramos paréntesis, le decimos que eso es moneda, que no nos muestre decimales y le decimos aceptar. Y esta tabla nos está mostrando efectivamente las ventas de Apple. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros hemos construido una medida, ¿vale? Y esa medida única y exclusivamente nos está mostrando las ventas que le corresponden a esa marca en particular. ¿Listo? Con esto finalizamos las funciones básicas de DAX.